Capítulo número 3. La música en la colonia. Para hablar de la música en la época colonial, de lo que hoy día es nuestro país, lo situamos en el tiempo, comprendido en el siglo XVI hasta comienzos del siglo XIX, es decir, entre la fundación de Quito de 1534 y la batalla del Pichincha del 24 de mayo de 1822. ¿Cuál fue la música que trajeron los colonos a lo que hoy es Ecuador? De hecho, Europa finalizaba la Edad Media, pero la música no había sufrido evolución, especialmente la música popular, interpretada por trovadores y juglares. Trovadores y juglares no eran sino músicos y poetas de la Edad Media que trajeron a lo que hoy día es nuestro país música medieval, sus cantos, sus poesías y sus instrumentos. Especialmente debió escucharse la guitarra y el laúd. La guitarra, que es el instrumento que ha alcanzado la mayor difusión en toda América Latina y en especial en lo que hoy es nuestro país, Ecuador. La guitarra se toca o la tocan todas las clases socioeconómicas del país. Es un instrumento maravilloso que ha logrado desarrollar las más grandes melodías y composiciones de lo que es nuestro país hoy, Ecuador, gracias a la introducción de la guitarra por parte de España entre nosotros. Quito se inició a la cultura colonial, o más bien digamos a la época colonial, con 204 españoles. Los indígenas eran alrededor de 30,000. La cultura de los pueblos de Quito corrió a cargo del clero. Fueron los sacerdotes los que fundaron las primeras escuelas de enseñanza elemental, las escuelas de artes y oficios, los colegios, las universidades y hasta fabricaron los primeros instrumentos musicales. De hecho, los órganos de tubos que actualmente existen en la catedral, en la Compañía de Jesús, en San Francisco, fueron construidos en la época colonial, hacia 1610, por técnicos españoles y los sacerdotes que eran expertos en elaboración de instrumentos musicales. En 1552 se funda la Escuela de San Juan Evangelista, dedicado a la educación de niños huérfanos de españoles, indios y mestizos. Las materias de estudio fueron lectura y escritura, gramática española, cálculo, a tocar instrumentos musicales y sobre todo el canto llano. En 1555 este colegio pasa a llamarse San Andrés. En el colegio de San Andrés ya existieron excelentes maestros de música. Entre ellos podemos mencionar a Fray José Jodoco Rique, quien es el sacerdote que trajo el trigo al Ecuador y que por esto es recordado dentro de la historia. Pero fue un excelente profesor de música. Enseñó instrumentos de cuerda, de viento y de tecla. Entre los instrumentos de tecla fue esencialmente el armonio, el órgano, el melodio, porque servían sobre todo para los actos religiosos. Entre los instrumentos de cuerda, los tradicionales, la viola de gamba, el violín, el violonchelo y el contrabajo. Entre los instrumentos de viento estuvieron enseñando
la flauta, el oboe, llamado chirimía, el trombón, llamado sacabuche, la corneta, la trompeta. La corneta y el tambor desde esa época pasaron a formar las bandas juveniles que hasta hoy van en los desfiles en todo el país. Se puso énfasis especial en la enseñanza del canto gregoriano o canto llano, porque este servía para todos los actos religiosos de las iglesias de Quito y especialmente de la Catedral y San Francisco. De hecho, en el Colegio San Andrés, los alumnos indígenas también aprendieron latín, que fue muy utilizado en todos los actos religiosos. En 1570 ya se forman los primeros coros con los alumnos del Colegio San Andrés. Por primera vez en Quito se escucha la música polifónica, es decir, el canto a varias voces, porque hasta entonces el canto había sido monódico, es decir, a una sola melodía. Los habitantes y los feligreses de las iglesias debieron quedarse admirados al escuchar lo hermoso de la polifonía europea. Los coros, pues, marcan un hecho trascendental en la historia de la música en el Ecuador. Como consecuencia del calendario de fiestas religiosas proclamadas por la diócesis de Quito, surge una gran parte de nuestro folclore, especialmente de las fiestas como son Navidad, Corpus Christi, San Juan. La música que acompañaba a los pases del niño, que se realizan hasta hoy, era una música alegre y en modo mayor. De los pases del niño nacen los pasillos, o empezaron a llamarse así, pasillos. De las fiestas de San Juan y Corpus nacen los sanjuanitos. Y especialmente en Navidad aparecen villancicos, algunos con letra adaptada por los españoles a melodías indígenas y otros que ya son creados aquí en el país y que tienen un carácter criollo propio. En la época colonial, los pasillos debieron ser esto. Los villancicos comienzan a crearse en el país y adquieren un carácter criollo propio. En las fiestas de San Juan y Corpus aparecen los sanjuanitos. Sanjuanito criollo de carácter muy alegre. Entre los músicos más importantes de la colonia están Diego Lobato. Fue estudiante del Colegio San Andrés, organista de la catedral, se hizo sacerdote. Aparte de ello fue compositor. Sin embargo, por su inteligencia, su carácter, su don de gentes, fue muy combatido por los orgullosos sacerdotes españoles. En Riobamba tenemos a Magdalena Dávalos, que se hizo monja. Fue pintora, escultora y tocaba toda clase de instrumentos musicales. Algunas de sus obras están en el convento de Carmen Bajo, en Quito. Lo más importante de la época colonial para lo que hoy es nuestro país fue la aparición de la música criolla o mestiza que dio origen a la actual música ecuatoriana. Podemos definir a la música criolla o mestiza como el resultado de la fusión de la música europea del siglo XVI
con la música pentatónica indígena, dando lugar a la aparición de lo que consideramos ahora la actual música ecuatoriana. Hay algunas composiciones. La más notable, Van cantando por la sierra, que se le atribuye al sacerdote español Teodoro Vargas. Van cantando por la sierra está en un género colonial que se llama habanera, que no solamente aparece en Ecuador, sino en toda América Latina. Cantando por la sierra, cantando por la sierra, con honda melancolía. Son los cantos de mi tierra cuando se va muriendo el día, cuando se va muriendo el día. Fin del capítulo 3. Gracias por mirar este video. El próximo capítulo es la música en la época republicana del Ecuador.